Desde el día de hoy y a partir de esta y la siguiente semana, están saliendo muy buenos pagos para miles de residentes en varios estados. Pues el día de hoy traemos dos pagos de $1,300 y otro de $3,284 que se están enviando en este mes de agosto. Algunos tratan de reembolsos de impuestos, otros son ayudas o alivios económicos o se tratan de programas de ingresos garantizados. Pues los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información porque se los prometo que no van a encontrarlo en ningún otro lugar. El primero que le traemos se trata de un reembolso de impuestos de hasta $1,300 que se está enviando a las familias y a residentes elegibles en el estado de Minnesota, el cual ya comenzó a salir a partir de esta semana. Los reembolsos se enviarán primero a quienes se inscribieron en lo que es el método de pago depósito directo, y se espera que esos pagos se depositen en las cuentas bancarias de los estadounidenses al final de esta semana. Los cheques en papel es para aquellos que no están inscritos en el depósito directo y se enviarán en el transcurso de este mes de agosto hasta septiembre. Y esto es porque el cheque en papel tarda más tiempo en llegar. El Departamento de Ingresos de Minnesota afirma que el pago va a aparecer en las cuentas bancarias con el estado como programa de reembolso de impuestos del estado de Minnesota. Los reembolsos varían según el estado de cada contribuyente. Las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto reciben un reembolso de $520 si es que tienen un ingreso bruto de $150,000 al año o menos, mientras que las personas que ganan $75,000 al año o menos y son personas solteras reciben un reembolso de $260. Ahora, además de ese monto base, se agregan $260 a cada reembolso por cada dependiente que un contribuyente tenga. Puede reclamar hasta 3 y de este modo llevarse un pago total de hasta $1,300. El estado promociona casi los 2 millones de pagos de reembolsos que se envían a medida que también los estudiantes están regresando a clases, lo cual obviamente brinda un alivio a las familias que tienen que comprar útiles escolares. Recuerde que el estado no permite que se rastree el reembolso, pero afirma que las personas deben comunicarse con el Departamento de Ingresos de Minnesota si es que no han recibido el pago antes del mes de octubre. Pues muy bien, ahora hablemos del otro pago directo que traemos, el cual tiene un valor de $3,284. Y es que se trata del pago del dividendo del Fondo Permanente del Estado de Alaska, el cual se está entregando desde el día jueves pasado, hoy, sábado, domingo y toda esta semana está llegando a los residentes elegibles de este estado. Los pagos directos de dividendos están programados para enviarse a las personas cuyas solicitudes tenían el estado elegible no pagado de este mes de agosto. Los pagos de dividendos se han enviado desde el año pasado, pero con otra ronda para personas con el estado elegible no pagado. El próximo pago será el 6 de septiembre, el cual estará programado para entregarse a partir del 14 de septiembre. Pero el día 6 de septiembre usted debe ver en su cuenta si es que su estado está como elegible no pagado. Este programa es el PFD, el cual nos da unos $3,284 a un total de $13,000 para una familia de 4 personas, el cual obviamente puede contribuir en gran medida a compensar con los costos récord de energía y alimentos que se está experimentando y más aún si deben prepararse para el invierno, pagar deudas, ahorrar para la universidad o cualquier número de otros tipos de propósitos. Recuerden, para esto usted no debe cumplir ningún tipo de requisito, simplemente debe ser un residente de Alaska y debe completar su solicitud. Para calificar a este pago de dividendo, como les mencioné, deben ser residentes de Alaska, deben tener la intención de seguir siendo residentes del estado indefinidamente al momento de completar esta solicitud, junto con otros tipos de requisitos menores. Recuerden que algunos de los otros requisitos incluyen no ser delincuente convicto y no haber reclamado la residencia en otro estado durante este año.
Los residentes pueden solicitar el dividendo desde el 1 de enero hasta prácticamente fin de año, según las fechas que le correspondan cobrar este PFD. Las solicitudes generalmente no son aceptadas por el Estado, pero hay excepciones para algunas personas que envían después de las fechas límites. Esto es en caso de que usted envíe muy tarde su solicitud. Los pagos de dividendos del fondo permanente se basan en los ingresos de minerales estatales y se pagan a los residentes como la última frontera cada año con el fin de beneficiar a las generaciones actuales y futuras. Los funcionarios estatales aún no han anunciado el monto exacto del dividendo de fondo permanente para el próximo año, pero sin duda alguna veremos un pago tal vez mucho más grande, ya que el actual es mayor que el del año pasado. Ahora también queremos mencionar un poco sobre el IRS, ya que recientemente ha advertido que el IRS va por personas de altos ingresos que evaden impuestos. Para esta temporada de impuestos de este año 2023, el IRS continúa mejorando el servicio con nueva tecnología y asegura que está yendo tras las personas que tienen altos ingresos y que están evadiendo los impuestos. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, anunció que en esta temporada de impuestos va a mejorar mucho más su servicio, va a fortalecer el cumplimiento contra las personas de altos ingresos que no pagan los impuestos adeudados y están modernizando la infraestructura tecnológica central con el fin de permitir un mejor servicio y mejorar la seguridad de los datos. La agencia tributaria señala que en esta temporada de impuestos ha logrado un nivel de servicio del 87%. En el cual hizo lo siguiente: respondió 3 millones más de llamadas, redujo los tiempos de espera telefónica de 28 minutos a tan solo 3 minutos, atendió a 140,000 contribuyentes más en persona, digitalizó 80 veces más declaraciones que en el año 2022 mediante la adopción de una nueva tecnología de escaneo, eliminó la acumulación de declaraciones de impuestos individuales del año 2022 sin procesar y sin errores, lanzó 2 nuevas herramientas digitales y habilitó una nueva opción de reembolso de depósito directo para contribuyentes con declaraciones enmendadas. En un comunicado del IRS, el cual afirmó y aseguró que está trabajando para garantizar que los contribuyentes de altos ingresos paguen los impuestos que deben. El anuncio fue el siguiente: antes de la ley de reducción de la inflación, más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas que cada vez más son complicadas que los contribuyentes más ricos usan para ocultar los ingresos y evadir el pago por su parte. Pues el IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para poder cerrar esta brecha. La agencia destacó que está haciendo pagar a los millonarios morosos, pues tan solo en los últimos meses cerró alrededor de unos 175 casos de impuestos morosos para millonarios, generando 38 millones de dólares en recuperaciones. Y esto es tan solo el comienzo, pues continuarán persiguiendo a los millonarios a medida que aumentan las capacidades de cumplimientos. El IRS afirma que en los últimos meses el equipo de investigación criminal ha cerrado una larga lista de casos de contribuyentes adinerados, los cuales han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, pues estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas de casinos, vacaciones y compra de artículos de lujo. Por ejemplo, pues en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de 6 millones de dólares en restitución. Otro ejemplo es el caso de una estrategia de fraude que fue identificada en Puerto Rico, donde alrededor de 100 personas de altos ingresos reclamaban beneficios sin cumplir con las reglas de residencia y fuentes relacionadas con las posesiones de los Estados Unidos. Obviamente, esas personas trataron de evitar sus obligaciones sobre los ingresos de origen estadounidense y ahora muchos de estos casos están enfrentando investigaciones penales.